Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola. Les Buenas doy la tardes. bienvenida a esta conversación organizada por el grupo de estudio Lacan, una lectura bilingüe. En esta ocasión tenemos el gusto de recibir con nosotros a Miguel Gasteazoro, quien nos va a ofrecer la conversación titulada Strachey y Lacan, el objeto transicional y el objeto A en el seminario La Angustia. Voy primero que nada a presentar a Miguel Gasteazoro, a quien seguramente todos ustedes, o al menos la mayoría, conocen. Miguel Gasteazoro es psicoanalista, vive en la Ciudad de México y es miembro de la École Lacanienne de Psychanalyse. Y amablemente aceptó la invitación que le hicimos para compartir con todos nosotros algo del trabajo que él realiza. Antes de darle la palabra a Miguel, le voy a pedir a Erándeni Ochoa, a quien también seguramente todos ustedes conocen, que nos diga algunas indicaciones acerca del funcionamiento de esta reunión para que luego escuchemos a Miguel. Erándeni, por favor. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Bueno, pues les pediríamos nada más su apoyo para que en el momento en el que Miguel esté llevando a cabo la exposición de su tema, nos ayuden a mantener los micrófonos en silencio y cuando él dé la pauta, pues daremos el espacio de preguntas y comentarios. Pueden ustedes solicitar la palabra a través del icono de Zoom, ¿no? De la manita para mantener un cierto orden. También pueden colocar sus comentarios directamente en el chat, como lo prefieran. Bueno, pues le dejo la palabra a Miguel Gasteazoro. Hola, buenas tardes. Qué gusto ver a muchos de ustedes. Primero, bueno, quiero agradecer mucho la invitación a Jorge Huerta, a Lacan Bilingüe y, bueno, a todas las personas que están con él trabajando en este proyecto, que me hayan invitado. Así que estoy muy contento de participar con ustedes. Les agradezco muchísimo la invitación y, bueno, voy a, como ya dijo Jorge, voy a presentar o hacer una pequeña exposición en torno a Winnicott, Strachey y Lacan. Ahora, este trabajo que estoy haciendo desde hace un tiempo es a partir del seminario de la angustia de Lacan, que me llevó de una manera lateral a preguntarme por Winnicott y trabajar digamos, los textos de Winnicott para esto. Entonces, bueno, ese es básicamente el interés. Llama para mí mucho la atención que Lacan, cuando está presentando el objeto pequeño a, como lo llama ese momento de su enseñanza, cuando está hablando de él, en la penúltima clase de su seminario de la angustia, Lacan hace una alusión a Donald Winnicott, psicoanalista británico. Y bueno, quisiera decirles de qué versión voy a hacer algunas referencias y comentarios del seminario de Lacan. Es el seminario de la angustia del año 62 y 63, pero yo las alusiones que haga o la lectura de algunos pasajes o líneas de ese seminario estarán basadas en la versión transcrita por el psicoanalista francés Michel Roussin, que tiene a mi gusto la versión con la mejor transcripción, es la mejor desgrabación que se ha hecho de ese seminario de Lacan. Me parece la mejor versión que yo he leído de ese seminario. Es un seminario muy importante en la enseñanza de Lacan, precisamente por su objeto A, entre otras cosas. Entonces voy a seguir esa versión. Lo digo porque si en algún momento alguien recientemente, por ejemplo, ha leído ese seminario y suena extraño algún pasaje que yo leo y me dice que no lo, o piensan que no lo han leído o que dónde está, es que desafortunadamente la versión francesa de Seuil o la versión de Paidós ha sido muy cortada, ¿no? Ha sido sumamente editada
Entonces, hay un pasaje, al cotejar la versión con PY2, me di cuenta que hay varios pasajes que no están incluidos en la versión de PY2. Entonces, pues a lo mejor les suena extraño. Entonces, cualquier persona, si tiene alguna duda, una pregunta, con mucho gusto en torno a los pasajes, puede hacerlo para preguntarme, ¿no? Bueno, entonces comienzo. ¿Está bien? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Jorge, ¿algo antes de empezar? No, adelante, Miguel. Te escuchamos con mucho muy gusto. Bien. Bueno, mi interés en Winnicott está dado a partir de las alusiones que hace Lacan a los textos de Donald Winnicott. En particular, la que comento el día de hoy es solo una. A lo largo de su enseñanza, Lacan hizo varias alusiones, son múltiples las alusiones que hace Lacan a los textos de Winnicott y a varios textos de la obra de Winnicott ahora. Entonces, yo solo el día de hoy me limito a una. Ahora, esta que elegí para presentar el día de hoy, me parece muy significativa porque es en el momento en donde Lacan está haciendo como un resumen, un repaso de las diferentes formas y características, dice él, que tiene el objeto A en su enseñanza, como lo está en ese momento creando en ese momento con el público, que cuando hace la alusión a Winnicott me parece muy sorpresiva. La primera vez que lo leí, como yo no conocía el texto de Winnicott, no logré entender la semejanza. Es una especie de analogía que él traza con el objeto transicional de Winnicott, ¿no? Por eso se llama desde la presentación del día de hoy así, el objeto transicional de Winnicott y el objeto pequeño a de Lacan. Hay una especie de semejanza que Lacan traza. Entonces el día de hoy quiero sondearla con ustedes, presentárselas, para, por un lado, ver cuáles podrían ser ciertos elementos que permiten esta analogía, pero también creo que hay una diferencia fundamental que Lacan va a hacer en relación con el objeto transicional de Winnicott. Entonces, esto es importante, ¿no? Señalarlo. Se trata de encontrar tanto las semejanzas que Lacan plantea en ese momento, como nosotros buscar un poco las diferencias, porque no es exactamente el objeto del cual está hablando Lacan. Se le asemeja. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es, les voy a dar el pasaje inicial con el cual Lacan introduce a Winnicott. Después voy a pasar a Winnicott. Y aquí, cuando hable de Winnicott, voy a hacer un pequeño repaso de Winnicott y de el texto o el texto que se va a convertir en objeto transicional y fenómenos transicionales, que fue publicado en 1953. Solo que, debido a la investigación que vengo haciendo desde hace algunos años en los archivos en Londres, yo me he interesado mucho en el trabajo de James Strachey porque él es el editor y traductor de los textos de Freud a la lengua inglesa. Entonces, esto también me ha permitido conocer algún material en torno a esto y la lectura de Strachey, la lectura de documentos y en particular de la biografía de Winnicott resulta muy interesante porque Winnicott, el analista de Winnicott, el primer analista de Donald Winnicott fue James Strachey, ¿no? En el año de 1923. Entonces, por eso la llamo Strachey y después coloco Lacan. Entonces hago como un recorrido que pasa Winnicott, Strachey y Lacan y la importancia que esto va a tener. Porque Strachey tiene un papel fundamental en la creación del texto de Winnicott. Es muy importante la participación de Strachey. Fue una novedad que yo me llevé. Me sorprendí muchísimo que Strachey también tuviera un papel tan importante, no solo en el análisis personal de Winnicott durante 10 años, sino también en el análisis de control o de supervisión que también llevó a cabo Winnicott primero con él, sino que también en el momento de esta idea de Winnicott, en el esbozo de este futuro texto, a quien va a consultar va a ser Strachey. Entonces, por eso introduzco Strachey en todo esto, porque de alguna manera quiero mostrar cómo los textos nunca vienen de una sola persona. Habitualmente es algo que se comparte y es algo que se enriquece con otros
y en muchas ocasiones es el producto de muchas otras personas que participan, ¿no? Que cooperan, que dan luz. En este caso, Strachey participó de esa manera en este texto tan importante, no solo para esta sesión que vamos a ver de Lacan, sino para la obra de Winnicott y para el psicoanálisis. Es un texto clásico, el de Winnicott en el psicoanálisis. Y finalmente me voy a regresar a la sesión del Seminario de la Angustia de Lacan, para que entonces, una vez que hayamos conocido un poquito qué es el objeto transicional en Winnicott, repasemos algunas de las características que me parece que son fundamentales. Cuando retomemos a Lacan, cuando habla de Winnicott y hace la alusión a él, podamos un poco seguir y comprender cómo de alguna manera sí hay ciertas semejanzas entre este objeto y el objeto A de Lacan, ¿no? Entonces es como una forma de enriquecer y darle contexto tanto al comentario que hace Lacan en su enseñanza en torno al objeto pequeño a, como también algo que a futuro yo creo que se podría hacer, que es conocer la riqueza que tiene el desarrollo del objeto transicional y los espacios transicionales para Winnicott, que son muy importantes. Yo creo que tienen también una importancia en el sentido topológico, ¿no? Para Lacan después, porque justo la aportación de Winnicott es muy grande. Cuando se lee ese texto es muy grande, me parece. Es un texto a la vez breve, ¿no? Pero muy rico en ideas, y el alcance clínico y técnico me parece que es maravilloso. Entonces, bueno, vamos despacito. Solamente voy a ver, desafortunadamente, algunos aspectos, ¿no? Me quedo con ganas de platicar muchas otras cosas más, pero bueno. Entonces, es a propósito del objeto pequeño a y la posibilidad del reemplazo de objetos, dice Lacan, en esa sesión del seminario, en la que la sustitución como operación es para Lacan fundamental, porque habla del reemplazo, ¿no? Se trata de los objetos cómo se van reemplazando, es decir, se trata de una operación en la cadena discursiva donde podemos ir viendo que va a haber una sustitución, un intento de sustitución de un objeto por otro objeto. Esa operación es fundamental. Y que cuando hace Lacan esto, Lacan alude a Donald Winnicott y a su texto Objetos Transicionales y Fenómenos Transicionales, que en realidad fue publicado hasta 1953. Es un texto de 1953. Ahora, Lacan lo dijo con estas palabras en ese año. Dice, lo traduzco, este carácter, y aquí viene una palabra clave, de cesión de objetos se traduce por la aparición de objetos cesibles que pueden ser equivalentes. Entonces, hay allí una posibilidad de que los objetos se puedan ceder, que sean cesibles, es como una característica que está ubicando Lacan del objeto pequeño a, pero que puedan tener la posibilidad de ser equivalentes, no semejantes ni iguales, sino meramente equivalentes, como un objeto por otro objeto nada más. Y dice Lacan, sigue él y dice, si este recordatorio no está aquí fuera de lugar, es porque pretendo conectarlo directamente con la función que destaqué durante mucho tiempo, la del objeto transicional. Ese es el pasaje al cual no me refiero concretamente y por el cual Lacan introduce el concepto de objeto transicional que Winnicott propuso. Es muy interesante el pasaje. En primer lugar, el vocablo en francés es cesión, y me di cuenta que en español se lo tradujo tal cual, cesión. No estoy seguro que sea la mejor forma de traducirlo, ya veremos la operación en qué consiste, pero bueno, eso es lo que se empleó en la versión de Paidós, cesión, ¿no? Que vendría entonces del lado del ceder. Pero la palabra ceder es bastante multívoca, ¿no? No se deja entender muy bien de qué se trataría cuando hablamos de ceder el objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que como tratar de reconstruir, de enriquecer en la enseñanza de esta sesión de Lacan. Bueno, ese es el pasaje. Ahora me voy con paso a Winnicott para abordar el tema de Winnicott, el objeto transicional y Strachey. Winnicott, ustedes saben que él nace en 1896. Para cuando él empiece a trabajar este texto, es decir,
cuando él empieza a hacer el esbozo de este texto, que lo redacta y tiene un primer manuscrito de este texto, que en realidad va a ser una presentación en la Sociedad Psicoanalítica Británica por invitación de Melanie Klein. Él escribe una carta a su exanalista, James Strachey, donde le solicita ayuda. Para poder enriquecer, y ahorita vamos a ver qué más, y concluir el texto y dejarlo listo, formalizado para esta presentación. Entonces, hay ciertas circunstancias que me parece que también son muy relevantes, que la biografía de Winnicott nos permite contextualizar. Habitualmente es común, ¿por qué no? En las primeras veces cuando leemos algún texto, que tomamos un texto y lo leemos, cualquiera de psicoanálisis, sea Freud, Winnicott, Lacan, Klein, etc. Y lo leemos como si fuera una idea. Pero en psicoanálisis sabemos que no hay ideas sin hablantes. Entonces, para mí es fundamental, cuando hago la lectura de algún texto, tratar de reconstruir un poco el momento en el que este texto fue redactado, por ejemplo, o en los diferentes momentos, o en los diferentes momentos que se tuvo que redactar, porque en realidad es un texto que a lo largo de los varios años Winnicott va a trabajar. Es decir, no es un texto que trabajó junto con James Strachey, lo concluyó y después lo publicó, sino que va a tener como una especie de recorrido bastante accidentado hasta que lo publique en 1953. Ahora, Winnicott se analizó con James Strachey a partir del año de 1923 hasta 1933. Es decir, que se analizó durante 10 años con James Strachey. A su vez, James Strachey tenía poco de haber llegado de Viena, después de haberse analizado con Freud, con Sigmund Freud en Viena, y él llega en el año de 1922 de regreso. El análisis de James Strachey empezó exactamente el 3 de octubre de 1920 a las 11 de la mañana que tuvo la entrevista. Eso ya lo sabemos ahora. Y su análisis termina, más o menos, pensamos, por ahí de la primavera de 1922. Ahora, es muy interesante el destino de Strachey en la Sociedad Psicoanalítica Británica que se va a fundar, porque es Freud quien le escribe a Jones diciendo que tanto Alex Strachey, su esposa, como él, que sean aprobados como miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica. A lo cual es interesante porque hay estatutos para ser miembro, es decir, que hay una serie de requisitos para ser miembro de alguna sociedad en ese sentido de la IPA. En la carta de Freud a Jones le recomienda muchísimo a ambos, le dice que son dos personas excelentes, obviamente ya estaban siendo traductores de Freud a la lengua inglesa, y Jones, claro que le señala la objeción que va a haber en los demás miembros para aceptarlos sin más como miembros de la sociedad, pero es algo que se esperaba obviamente lograr. Y efectivamente se logró, no en la primera propuesta de que fueran miembros de la sociedad, sino tiempo después. Pero, de alguna manera, todo esto fue apoyado por Sigmund Freud, ¿no? Entonces, es muy interesante el modo como ellos ingresaron. Después, Alex Strachey, que no concluyó el análisis con Freud, se irá a analizar, sabemos, ¿no?, a Berlín con Karl Abraham, ¿no?, colega de Freud que está en Berlín, el otro, ¿no? Es muy importante. Bueno. Entonces, digamos que uno de los primeros analizantes de James Strachey va a ser Winnicott. Un análisis que va a tomar alrededor de 10 años y que se va a concluir, interesante, por una sugerencia aparentemente de James Strachey. Porque Donald Winnicott, que era pediatra y se interesaba en el trabajo con niños, será James Strachey quien le proponga que lo que le está haciendo falta a Donald Winnicott es el conocer mucho mejor el trabajo con Melanie Klein y la forma de trabajo, ¿no?, de la práctica infantil que está llevando Melanie Klein en Londres. Entonces, esa sugerencia que le hace a Winnicott parece ser que es el motivo que va a hacer que se concluya
digamos, de esa manera el análisis, o se suspenda el análisis de Winnicott. Pero me parece que esa forma no es propiamente la de un final de análisis, sino es más bien como un motivo para separarse ambos, ¿no? Y que entonces Winnicott pueda seguirse desarrollando del lado de la práctica y de la clínica infantil. Ahora, hay algo interesante en todo esto, y que está, creo que, en la base de la consulta que le va a hacer Winnicott a Strachey, es una dificultad que se sabe que tuvo Winnicott durante muchos, muchos años. Bueno, ya comenté que en 1933, digamos, concluye el análisis con James Strachey. Pero después, en 1935, Winnicott deviene miembro, analista y miembro de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Y es en 1936 que ya una vez que es miembro, va a reiniciar un análisis. Y va a reiniciar un análisis, digo reiniciar, en ese sentido, con otro analista de la Sociedad Psicoanalítica Británica, también traductora de Freud, también exanalizante de Freud, que es una mujer excepcional, muy interesante y con una gran capacidad, que se llama Joanne Rivière. Muchos de ustedes seguramente la conocen. Es una mujer muy brillante, no solo como traductora de Freud, sino que fue analista de varias personas que hicieron contribuciones interesantes al psicoanálisis. Y con ella se va a analizar durante también varios años. Ahora, ¿qué sucede en el análisis con Joanne Rivière? Una de las cosas que sucede y que se conoce es que reaparece un tema que está presente desde el inicio del análisis de Winnicott con Strachey. Y es que Winnicott tenía una enorme dificultad e inhibición para leer. Es decir, que tenía mucha dificultad para leer, tenía mucha dificultad para comprender la teoría, no tenía, digamos, como un gran gusto, le producía mucho malestar y era muy fácil que él no hiciera las lecturas. Entonces, cuando escribe a Strachey, es precisamente porque Strachey es exactamente lo contrario en ese sentido de Winnicott. Strachey casi se sabía cada línea traducida de Freud a la lengua inglesa. Entonces, ¿quién podía ser la persona que conociera mejor a Freud de todos los miembros, ¿no?, de la sociedad? Desde el punto de vista de Winnicott, podía ser justamente James Strachey. Y es por ese motivo que le pide ayuda, porque lo que quiere es formalizar y enriquecer el texto que él considera bastante gris, y que le faltan muchas precisiones teóricas y clínicas para darle una especie de formalidad ante otros miembros de la Sociedad Psicoanalítica Británica. Ahora, es interesante porque además se suman varios acontecimientos durante la escritura o para la escritura de este texto. En primer lugar, cuando Winnicott comienza a escribir este texto y empieza a planear el texto de objetos transicionales, hay un primer elemento muy importante a tomar consideración, que es la separación de su esposa Alice. Comienza a separarse de ella, es decir, estaba casado y empieza a separarse de ella, pero no puede hacerlo del todo, no le es fácil. Y luego viene otro elemento, 3 elementos más que se van a sumar. Estos son del orden personal, que es primero, durante ese periodo, en febrero del 49, va a sufrir un primer infarto a las coronarias. Y que va a ser poco después de que haya fallecido su padre. Esto es en febrero de 1949. La segunda ocasión es un segundo infarto, otra vez en la coronaria, que es a finales de octubre del 49, del mismo año. Es decir, el primero fue en febrero y el siguiente es en octubre del 49. Él reconoce que algo le está pasando, personalmente. Ahora, este segundo fue narrado por Margaret Little. Margaret Little es una psicoanalista bastante reconocida en la historia del psicoanálisis. Ella fue analizante de Winnicott y es ella quien narra de este segundo infarto que recibe él, porque ella está en la sala de espera para su sesión cuando él llega totalmente pálido.
y ella cuando lo ve le dice, usted no está bien, usted está enfermo, usted está a punto de tener un infarto, ¿no? O sea, está teniendo un infarto. Y Donald Winnicott todavía lo discute, hasta que ella le dice, no, vayas al hospital, ¿no? Y revísese, porque seguramente está teniendo un infarto. Y efectivamente, cuando llega al hospital está teniendo un infarto, ¿no? Entonces, qué bueno que fue Margaret Little bastante observadora, ¿no? Porque no, Winnicott estaba dispuesto a trabajar en ese momento. Y el tercero es también unos meses después, unos cuantos meses después, el tercer infarto a la coronaria, que es en agosto agosto 30 de 1950, es decir, al año siguiente. Y esto se debe, es poco después semanas después de un evento que fue muy fuerte para Winnicott, muy doloroso, que fue el suicidio de un paciente suyo, que lo va a dejar en un estado bastante mal y que entonces poco después se va a volver a infartar. Además, está la separación de su esposa Alice y está también la posibilidad de ya tiene otra relación, entonces simultáneamente tiene dos relaciones, no puede terminar con su esposa, pero tampoco puede pasar a la siguiente relación. Entonces digamos que, como pueden ver, el texto no solo es importante, me parece que cuando él diga que el objeto transicional es un objeto infantil, yo diría, no del todo. Yo creo que también se necesitan ciertos objetos para transitar, para pasar de un estado a otro estado. Y me parece que por eso el contexto biográfico de él nos permite ver que hay un gran momento de transición en la vida de él, muy importante, ¿no? Algo muy doloroso, la pérdida de un padre, el suicidio de un paciente que era muy importante para él. Entonces, bueno, y la separación con su esposa. Entonces, todavía en 1950, Michael Balint, que seguramente muchos de ustedes lo conocen, Michael Balint, que emigró de Hungría hacia el Reino Unido y practicó psicoanálisis en Londres. Sus documentos y sus archivos están en la Sociedad Psicoanalítica Británica actualmente. Él va a ser el albacea literario de Ferenczi, ustedes lo saben, Sándor Ferenczi, con quien él se analizó. Entonces es una figura también muy importante, maravillosa, tiene maravillosas contribuciones. Lacan también comenta mucho las aportaciones y los textos de Michael Balint, entonces también es recomendable. Bueno, pues Michael Balint y Winnicott en ese momento mantenían una relación cercana, y el día julio 20 de 1950, es decir, poco antes poco después poco después del suicidio del paciente, Michael Balint le escribe que se entera del fallecimiento del paciente, que lo lamenta mucho, y le pide una contribución para una compilación de textos que se está realizando. Entonces, aquí viene el primer punto importante, porque es cuando le contesta, en julio 20 de 1950 a Winnicott, le dice, sí, voy a contribuir a esta publicación que tú me pides, y el título se lo envía, vean qué diferente es, se ve que es todavía un título anterior al que vamos a conocer, definitivo, y es Fenómenos de Transición, un estudio del territorio neutral entre lo subjetivo y lo objetivo en términos de juguetes de los niños. Ese es el título original, ¿no?, para objetos transicionales y fenómenos transicionales. Entonces, esto es muy importante porque es conocemos ya la primera forma en cómo está pensando el tema del objeto transicional Winnicott, y que está, obviamente, pensado en el campo de la práctica infantil. No se reduce, obviamente, el objeto transicional a una práctica infantil, pero él lo está ubicando en ese momento ahí, como en el texto lo hace. Y finalmente, después le va a pedir Melanie Klein también, no lo va a publicar en ese volumen que va a sacar Balint, sino él decide quedarse con el texto para seguirlo enriqueciendo y revisando, y después Melanie Klein le va a pedir una contribución, él le propone que sea esa la contribución,
y después cambia de opinión de nuevo y decide no entregárselo a Melanie Klein, sino publicarlo por aparte, hasta que lo hace en el International Journal of Psychoanalysis de 1953, en el volumen 34. Y finalmente aparecerá como un texto publicado en un libro en lo que se va a llamar los Collected Papers de Winnicott en el año de 1958. Ahorita verán por qué es importante este año de 58, porque esto tiene una conexión directa con Lacan. Bien, entonces espero ser hasta ahora claro. Tal vez puedo preguntar si alguien tiene alguna duda, alguna precisión que quieren que haga, a lo mejor algo que no haya sido del todo claro. O continúo y luego más preguntas. ¿Sí? Ok, bien. Perdona, Miguel. Bueno, perdona. Sí. Porque me parece que hay alguna cosa planteada en el chat, a lo mejor, dado que fueron, si no me equivoco, desde el inicio, quizá podamos detenernos un segundito para ver si quieres contestar algo. Erandeni, ¿podría decirnos si hay algo en el chat, como a mí me pareció? Sí, sí, sí. Bueno, Priscila Vázquez de inicio manda saludos desde Ecuador y también menciona Gracias. que quizá en referencia a lo que decía de la palabra suceder, ¿no? Ella refiere, quizá el objeto podría, entre comillas, suceder de sucesión en lugar de ceder. Y también Catalina, perdón, comenta de quién es el establecimiento del Seminario de la Angustia. Esos son los comentarios. Sí. Lo vuelvo a repetir entonces. La versión que yo tomé, la versión del seminario de Lacan en francés que tomé, es de Michel Roussan. R-O-U-S-S-A-N. Él hace las transcripciones y él es quien las distribuye, digamos, ¿no? Tenemos la posibilidad de conseguir esas transcripciones. Es la mejor transcripción. Es un cotejo. Él coteja hasta 6, 7 o a veces 10 versiones, más el audio, más los esquemas o dibujos, y consigue todos los textos que forman parte, a los cuales Lacan haya aludido, o imágenes, y lo incluye en un CD. Entonces, digamos que es la mejor versión para poder, es como una edición crítica del seminario que él transcribe. Son una verdadera joya, ¿no? Son una verdadera joya, porque en los lugares donde pueda haber la posibilidad del malentendido, de que alguien que se puede escuchar de una manera u otra, él deja la marca de las posibilidades, ¿no? Cómo se podría leer, ¿no? O cómo lo han transcrito algunas otras personas. Entonces, en ese sentido es muy útil, ¿no? Para que así no tengamos la certeza de que Lacan dijo exactamente eso. En muchas ocasiones no lo sabemos y queda la duda, ¿no? Entonces, esa versión, la de Michel Roussan, que es la que yo más recomiendo, ¿no? Lo digo porque al rato voy a comentar algunos pasajes que la versión de Paidós en español o de Seuil en francés no los incluye, ¿no? Entonces, hasta lo voy a leer para que puedan conocer el pasaje que no está incluido en la edición en castellano, ¿sí? Y que es muy importante, porque Miller eliminó un pedacito que nos da luz de que está hablando Lacan muy concretamente, ¿no? En un caso, a propósito de todo esto. Espero haber respondido la pregunta, no sé si... Sí, hay otra pregunta de Rosa María. Ella comenta, en el segundo infarto, ¿con qué evento se relaciona? Ok. Ese sí no se dice cuál es el motivo que llevó al segundo infarto como tal. Solo lo conocemos por el comentario que hace Margaret Little, su analizante, de que él tiene ese infarto. Ese sí no lo conocemos. Sí. Y la biografía de Rodman no siempre es clara. Si bien es una muy buena biografía, y agradezco yo cada vez que sacan una biografía de un psicoanalista que me interesa, y agradecemos mucho poder enriquecer y contextualizar, obviamente no todo se puede saber. Entonces, a veces quedan algunas lagunas y nos quedamos con muchas ganas de saber qué pudo haber sido posiblemente, ¿no? Algunos de los motivos. Claro, estos son algunos de los que Rodman lo está estableciendo así, ¿no? Me parece cuando se ve un cierto periodo de años que son del 49 al 51, cuando va a presentar esto Winnicott, podemos ver que hay como esta tendencia. Por un lado, la muerte de su padre, que es una pérdida. En segundo lugar, la separación de su mujer actual y el intento y que él está ya en una relación amorosa con una nueva mujer. Entonces, sí era una situación bastante tensa, yo creo, en su vida. Aparte, súmele que era analista y pediatra y todo eso, creo que tenía algunas presiones el señor Winnicott.
Sí, gracias. Pues hasta ahorita son los comentarios. Bien. Ok, ahora me voy al pasaje de la carta de Winnicott a James Strachey, donde claramente le pide ayuda, ¿no? Esta carta no solo está en la biografía, sino afortunadamente también se la encuentra en un libro que contiene las cartas, una selección de cartas de Winnicott en la lengua inglesa, y hay una traducción al español, muchos seguramente lo conocen el texto, que se llama El gesto espontáneo. El gesto espontáneo es un libro que contiene la correspondencia de Winnicott, ¿no? Una cierta correspondencia, porque ya las obras completas de Winnicott en lengua inglesa contienen mucha más correspondencia. Pero bueno, aquí esta está incluida en el gesto espontáneo. Si alguien quiere encontrarla, les digo la fecha, porque es ahí cuando le pide ayuda a James Strachey, claramente. Y la fecha es, cuando le escribe la carta a Winnicott Strachey, es de mayo 1 del año 1951. Es el 1 de mayo de 1951 cuando Winnicott le escribe. Y esto es porque le anuncia que va a tener una presentación a finales de mayo, el 30 bueno, iba a ser a lo largo del mes de mayo, finalmente va a ser el 30 de mayo cuando sea la presentación de su texto ante los demás miembros invitados. Entonces por eso le pide ayuda. Y le dice Strachey, tal vez usted haya visto el anuncio que circuló en el cual yo estoy apuntado para presentar un ensayo el 30 de mayo de lo que yo estoy llamando objetos de transición. Eso es muy interesante, transition objects. No le llama todavía transicional, sino solamente objetos de transición, podríamos traducirlo al español, ¿no? Dice, actualmente estoy tratando de lograr escribir esto antes de cierto periodo de que circule. Dice, pero el ensayo completo va a ser uno bastante largo. Es decir, me parece que esto es importante, es un texto que lo va a ir enriqueciendo a lo largo de muchos meses, incluso de años. Uno lo ve, en la actualidad cuando uno lo lee, dice uno, es muy pequeñito, claro, pero es que de veras casi línea tras línea tiene una propuesta muy, muy brillante, muy interesante y muy intuitiva. Me parece que hay algo muy espontáneo y muy intuitivo en el texto de Winnicott. Entonces, no en balde me parece que le ha de haber tomado mucho trabajo, no solo personal, sino teóricamente hablando, de claridad para él, para poder redactar este texto que es verdaderamente una joya en la historia del psicoanálisis. Si a mí me preguntasen, Miguel, dime 10 textos importantes, ensayos, no libros, sino ensayos, importantes en la historia del psicoanálisis, le diría, este es uno de ellos. Definitivamente este es uno de los textos más importantes que existen para un analista, ¿no? Sea o no winnicottiano. Y luego continúa la carta y le dice, le estoy escribiendo a usted porque me estoy preguntando si usted aceptaría leer lo que yo hasta ahora he más o menos redactado de este ensayo y que me permitiera visitarlo para discutirlo con usted. ¿Ven? Ahí este punto que es muy importante. Dice, estoy particularmente interesado en mejorar la teoría psicoanalítica básica en la sección teórica del ensayo, lo suficiente para que se pueda pensar que mi contribución es aceptable. ¿Ah? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a propósito de estudiar e investigar sobre la creación de la Standard Edition, que digamos es una obra de referencia mundial para cualquier psicoanalista que quiera publicar, ¿no?, un ensayo y en cualquier lengua pudieran leerlo. Sabemos que la Standard Edition es muy relevante y es muy importante en ese sentido. Inclusive en nuestro volumen 24, en la edición de Amorortu, por ejemplo, se coteja la edición alemana, la Gesammelte con la Standard Edition y con la de Amorortu, para que precisamente podamos movernos entre las diferentes ediciones y podamos citar las páginas y el volumen que corresponde en una u otra edición. Bueno, así de importante es la Standard Edition. Pero esto lo digo a propósito porque hay otro aspecto del psicoanálisis que ese pasa
ese pasa por otro lado, que no es solo los textos y la doctrina, ¿no?, escrita y que se enseña y que se lee, sino que hay una forma del psicoanálisis que pasa por la oralidad y que mucha gente lleva a cabo. Es decir, son ciertos analistas que no son, digamos, no son tan lectores, no son tan estudiosos, no leen, digamos, toda la obra de Freud, no leen todo Klein, sino que leen algunas cosas y que muchas cosas las van aprendiendo de una manera más oral, más de intercambio con otros analistas. Pero aquí el caso muy particular de Winnicott es que Winnicott tenía como un especial rechazo a leer psicoanálisis. Ese es el problema que él tiene desde el inicio, que se está formando y a él le cuesta mucho trabajo leer psicoanálisis. Le desagrada de mil maneras. Se lo dijo a Streich en su análisis y se lo va a decir también a Joan Rivière durante su análisis. Hay cartas de Winnicott a Joan Rivière donde le dice: por fin ya estoy empezando a leer la teoría psicoanalítica, y gracias a que ahora he estado enfermo durante tanto tiempo, he estado leyendo ya psicoanálisis y me ha empezado a gustar. Estamos hablando de que este hombre ya tiene 50 y tantos años. Cuando consulte a Strachey, hay que recordar que Winnicott ya tiene 55 años. Es decir, la gran contribución de Winnicott, yo diría que no es solo esta, pero esta es como la más emblemática, digamos, la más conocida en el ambiente psicoanalítico, es este texto, y que él lo creó más o menos cuando tenía 55 años. Es decir, no era nada joven, era un hombre ya con muchos años de experiencia. Hay que leerlo y decir, wow, es que, claro, lo que él propuso es verdaderamente, pues es maravilloso, es verdaderamente maravilloso, al punto que Lacan, cuando lo lea, porque tiene una cierta relación y amistad con él, pues creo que también él se sorprendió muchísimo, y de ahí Lacan si algo era Lacan, era capaz de poder leer lo brillante, el descubrimiento en otros psicoanalistas, y rápidamente lo podía tomar, pero siendo muy Lacan, yo diría, y muy francés, él lo va a subvertir y lo va a forjar de una nueva manera para darle un nuevo sentido. Es decir, que él siempre toma, ¿no?, muchas cosas que otras personas proponen, ¿no? En ese sentido, era alguien que tenía una gran capacidad de estar leyendo y escuchando a otras, ¿no? Alguien está por ahí haciendo una pregunta, ¿verdad? Hola, Miguel, ¿me pueden decir? Porque... Sí, claro. Dice, sí. Si pudiera repetir, por favor, el nombre del ensayo de Winnicott. ¿El título oficial? ¿O bueno, del nada más primero? lo coloca así. Ok. Dani, si nos pudieras puntualizar, por favor. Bueno, es lo que esperamos, ¿no? A que Dani nos diga más bien. Entonces tenemos este primer título, luego tenemos, ¿no?, esta alusión a la que hace a Strachey en la carta, que son el objeto de transición, así lo está llamando, y finalmente el título del texto de 1953, ¿no? Ahora, yo creo que sería un buen trabajo historiográfico si existen, claro, si existe acaso los esbozos o las copias o las impresiones, ¿no?, o las copias de estas primeras versiones de él, para irlas comparando y ver qué modificaciones le hizo, ¿no? Sí, el nombre del título. Supongo que es la pregunta, tiene que ver con el título del texto. El texto de Winnicott es Objetos transicionales en español, y fenómenos transicionales. Parece redundante, pero está distinguiendo dos cosas en ese mismo texto. Me parece que por eso está redactado el título de esa manera. Bueno, entonces, como pueden ver aquí, hay, hay una petición a su exanalista de que le pueda ayudar con el aspecto teórico, que le ayude a enriquecer desde el punto de vista teórico para que sea suficientemente, considera Winnicott, presentable ante otros colegas, ¿no? Esto es muy importante. ¿Quién? ¿Sí? Gabriela. Gabriela, hola, sí. Mencionaste que no todo se puede saber y quedan algunas lagunas. Sí. Y ahorita haces una distinción entre objeto y fenómeno. Mi pregunta sería, entonces, ¿hay alguna relación entre las lagunas y los restos? ¿Y tendrían un poco que ver con esta diferencia que hace entre objeto y fenómeno?
Bueno, son varias preguntas, claro. Son varias preguntas que ya se complicó mucho el esquema que me estás dando. Si hay una diferencia entre lagunas, ¿no? Me parece que en la obra freudiana la laguna, como por ejemplo él la llamaba la laguna histérica, es una cosa, y me parece que los restos son otra cosa en el lenguaje freudiano, ¿no? Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, sí, ahora vamos a llegar a Lacan y a Winnicott, sí hay una diferencia sustantiva entre hablar, por ejemplo, cuando hablamos de laguna, podríamos estar hablando de represión, en el sentido de que es algo que cayó en el olvido, pero que es recuperable. Y otra cosa son los restos, estos como fragmentos. En alemán utiliza Freud ya desde el inicio, en la correspondencia con Fliess, a propósito del caso del señor E, que dice que se terminó el análisis, pero que quedaron algunos, dice reste en plural, ¿no? Restos de la transferencia. Es muy importante porque Freud distingue, ¿no?, entre el material trabajado y los restos que puedan quedar. Ahí lo vincula a la transferencia en el caso del señor E, ¿no? Por un lado. Entonces me parece que sí es diferente en uno y en el otro. Ahora, lo que Winnicott plantea con el objeto transicional, por ejemplo, me parece que es una nueva calidad de objeto. Y eso es, creo que lo que va a leer Lacan, una nueva calidad de objeto, un objeto diferente. Aunque Lacan, el que va a proponer el objeto A, es otro objeto que, digamos, Lacan lo quiere hacer parecer como que son análogos, pero yo no creo que sean del todo análogos. Me parece que si seguimos la vía de Winnicott o seguimos la vía de Lacan, nos dan cosas muy diferentes. Ya llegaremos a eso, ¿no? Porque digamos como que la causa final del objeto A o del objeto transicional es muy diferente para cada uno de ellos, ¿no? Tiene efectos y destinos diferentes, Gabriela, ¿sí? Muy bien. Pero ahorita llegamos a ver, así, a ver si avanzo un poco más y a ver si te puedo ayudar a pensar todo esto, ¿sí? Sí. Ahora, el objeto A, yo estaría más del lado, podríamos ahorita, así muy intuitivamente, pensarlo más del lado de los restos, precisamente. Pero no solo del resto, ahorita vamos a ver, tiene una función muy linda, muy, muy, muy linda. Gracias. Bueno, entonces, bueno, esa es la carta de mayo 1 del 51, ¿no? Que le dejó Winnicott a Strachey y que le va a ayudar. Ahora, esto, ¿por qué es importante? Es muy importante porque esto que se llama el gesto y el gesto espontáneo en la obra de Winnicott era algo que no solo era un concepto para él, sino era la marca de un análisis, el gesto espontáneo. ¿Cómo pensar el gesto espontáneo sino como un acto, como precisamente algo que emerge durante un análisis y que da paso a algo nuevo, algo inédito? Ahora, estos gestos espontáneos, curiosamente, van a ser el reclamo que va a hacer Winnicott tanto a Joan Rivière como a Strachey. Son los dos reclamos que les hace después de haber hecho los análisis con ellos. Dirá de ellos en 1952, en una invitación a que él diera un discurso en un club de personas, dijo que él tenía un reclamo a cada uno de ellos, y el reclamo era que no se habían podido trabajar ciertos sueños y que ciertas cuestiones espontáneas se habían perdido. Ese va a ser el reclamo. Es interesante que el reclamo que le hace a sus dos exanalistas es de ahí de donde él va a sacar digamos, concepto, esta experiencia analítica que es el gesto espontáneo. Ahora, Joan Rivière en su momento le va a hacer el reclamo ahí en una carta. Joan Rivière va a contestarle que si bien tiene un poco de razón Winnicott del reclamo que le hace del gesto espontáneo, le dice ella, también me lamento mucho que usted piense que el gesto espontáneo tenga que ver con la franqueza y con algo verdadero, porque luego cuando las cosas se hacen sin pensar, también dice, suceden cosas muy graves. Entonces, creo que es ahí donde hay como una diferencia entre cómo piensan, digamos, ese gesto tan espontáneo en el análisis como experiencia, tanto de Joan Rivière como Winnicott. Pero bueno, Winnicott le va a dar todo un peso, ¿no? Bueno, bueno, espero que vayamos bien hasta acá y que me esté dando a entender. Viene el siguiente momento que es muy interesante después de estos reclamos que va a hacer Winnicott en su historia a sus dos exanalistas. Cuando lo publica en 1953, bueno, es un texto que gradualmente irá teniendo su importancia, pero es justamente cuando aparece en 1958, si se fijan, cuando se hacen en Inglaterra un texto, se llaman los textos reunidos de Winnicott, que se incluye ese texto, el de objetos transicionales y fenómenos transicionales. Porque, bueno, ahora podemos ver cómo ahí es cuando va a aparecer en su momento Lacan. Pero antes de eso,
Quisiera que repasáramos un poquito qué es el objeto transicional, que lo recordemos, a lo mejor algunos de ustedes ya lo tienen muy fresco. Solo voy a recordar algunas características que son relevantes para lo que Lacan va a comentar, ¿no? Winnicott en su texto dice algo muy interesante. El objeto transicional es un objeto que sirve de defensa ante la angustia del tipo depresivo. Si se fijan, esta conceptualización que él hace tiene la marca bastante kleiniana, ¿no? Estamos hablando de la posición depresiva y por lo tanto este objeto sirve de defensa ante este tipo de angustia. Como por ejemplo, da un ejemplo muy simple, la imposibilidad para dormir en los niños, ¿no? Cuando tienen mucha dificultad para dormir porque tienen mucha angustia, ¿no? Justamente el objeto transicional va a servir en ese sentido como una defensa ante la angustia. Este es un punto importante porque Lacan en la sesión del 26 de junio del 63 justamente va a decir que pensarlo como una defensa no es suficiente, ¿no? Esto es muy importante cuando hable del objeto pequeño a. Luego, es también interesante en qué momento, digamos, tal como lo practica Winnicott, cómo está pensando el desarrollo él ubica, ahora sí que los fenómenos transicionales tienen lugar entre los 4 y 6 meses y los 8 y 12 meses, más o menos. Ahora, es interesante esto porque si ustedes se acuerdan de Lacan, el estadio del espejo es algo que acontece entre los 6 meses y los 18 meses, como él lo propone, ¿no? Entonces, de alguna manera, si bien no se recubren del todo, en cierto momento, si lo quieren pensar desde ese punto, ¿no? Imaginario y muy pragmático, se recubren, ¿no? Entre 4 y 6 meses, hasta los 12 en Winnicott, y en Lacan, de los 6 a los 18. Eso es aproximado, ¿eh? Hay que ver que sirve meramente como una referencia, no forzosamente tienen que ser específicamente las cosas de ese modo, pero es cuando ahí los psicoanalistas van tratando de ubicar ciertos fenómenos. Y luego dice en su texto, su destino, es decir, del objeto transicional, es el de ser gradualmente, ¿no?, desinvestido o decatectizado, dice alguna traducción, que tampoco es una linda traducción de catectizado, ¿no? Es decir, investido, en el sentido de la investidura, que se puede retirar la investidura. ¿Ven? Aquí es importante porque decatectizado ya nos remite a esto que Lacan va a llamar cesión en francés, es decir, algo se retira, ¿sí? Se cede. Esto es muy importante. No es solo que se inviste algo, sino que se puede decatectizar, es decir, se puede ceder. Pero ahorita vamos a ver en qué sentido de ceder, porque la palabra ceder es muy ambigua, tanto en francés como en español, ¿no? Y continúa, dice, no es olvidado, el objeto transicional no es olvidado y no se le hace duelo. Se trata de que pierda su significado. It loses its meaning, su sentido, pues, o significado. Es un enorme problema la palabra de meaning en inglés, porque cuando la traducimos al español se puede traducir como significado o como sentido. Pero entramos en una dificultad semántica muy fina que, bueno, habrá que ir precisando. Pero bueno, esto es importante. Primera característica, se trata de que se le permite a este objeto que se le retire la investidura, que sea desinvestido, por un lado. Traduciría yo siguiendo un poco Echeverry. En segundo lugar, no es olvidado y no se va a hacer un duelo, no va a haber un trabajo de duelo. En inglés dice, it is not mourned, es decir, que no se le va a hacer un duelo, ¿no? Como tal. Y pierde, conforme pasa el tiempo, va perdiendo su sentido o significado. Un poco difícil la traducción. Y dice Lacan, dice Winnicott, el objeto transicional está en el lugar del seno, es su actualidad. ¿Sí ven? Esto es importante porque se trata del seno como tal. No se trata de la representación del seno, ¿eh? Él dice, it is actuality, es la actualidad. Y además agrega una otra más muy importante que me parece que resuena en lo que propone Lacan. Dice, es la raíz del simbolismo. ¿Sí? Es muy bonito porque es de donde va a surgir el simbolismo, lo plantea ahí. El objeto transicional, el fenómeno transicional va a permitir, va a dar lugar, da cabida al simbolismo. Es lo que va a permitir que se potencie la simbolización. Antes no.
Antes solo hay seno, ¿se dan cuenta? Ahora, con el objeto transicional, con el espacio transicional, lo que se va a permitir es esa posibilidad de que se dé lugar a la posibilidad en potencia, vale la redundancia. Lo digo así para que quede muy claro, no es simbólico el objeto, sino que abre la posibilidad a lo simbólico. Alguien en alguna ocasión me preguntó si en términos de Lacan sería el S1. Le dije que no sé, pero justamente suena como el principio, como la fuente de donde justamente algo va a dar lugar. ¿Sí ven? Es como si, de otra manera, como si fuera la fuente de un río de donde va a emerger y desde ahí va a salir, ¿no? Ese camino que llamaríamos el río, ¿no? Pero ya el río ya contiene agua, ¿se dan cuenta? Si no es lo que da lugar a todo eso. Una pregunta. Sí. En el sentido de que no se le hace duelo, entonces es como una abertura justo a la simbolización, porque si se le hiciera duelo, entonces no hay como ese rompimiento, algo así. Exactamente. Es que si se le hace duelo, ya es un objeto. Y ese, si se fijan, es un objeto, ¿no? Que le llama de transición. Inicialmente es de transición, es decir, es algo que da paso y permite pasar de un estado a otro estado, o de una condición a otra condición. Es como si fuera casi un umbral, ¿se dan cuenta? Es lo que permite decir, ya no estás en la habitación y saliste, no sé, a la cocina, ¿no? O al jardín, o estás pasando del jardín a la cocina. Gracias a ese espacio, que si se fijan es como casi una línea, es lo que permite que se separe uno y el otro, por un lado, ¿no? Pero por el otro lado, da lugar a algo nuevo, el jardín, por ejemplo, ¿no? Cuando doy el paso, ya logro pasar, cruzar, ya estoy cruzando ese espacio, justo yo estoy abriéndome a una nueva experiencia. ¿Cuál? El jardín. Y ya puedo jugar en el jardín, ¿no? Por ejemplo, ¿no? También puedo jugar en la cocina, pero es otro juego, el del cocinero. Pero es otro juego. ¿Sí ven? O sea, abre el espacio a algo nuevo, algo inédito, algo novedoso. Es en potencia, ¿no? Porque si fuera el objeto, entonces ya no sería justamente lo que abre el campo a lo simbólico. Ay, Sí, yo puedo entonces, preguntarte sí. algo. Sí, Miguel. claro. Patricia, hola, sí. Entonces, hola, ¿qué tal? Entonces, ese umbral, digamos, es como un pasaje, porque Exacto. entonces todos habríamos pasado. Entonces, el objeto transicional es algo común, es algo universal, es algo porque lo que todo bebé pasa, o Muy buena casi todo. pregunta. Fíjate, no sabría si es universal o no. Esa sería una pregunta que tendríamos que ver en qué casos se presenta. Obviamente, nosotros estamos hablando de algo que podemos ubicar y leer en algunos casos, pero habría que preguntarnos si en algunos casos qué pasa cuando este espacio o este objeto no se constituye, ¿no? Esa es otra pregunta, ¿no? Por ejemplo. Eso es también muy importante. Por eso no sé si sea universal. Habría que ver bajo qué condiciones se produce y de qué manera. Si se fijan entonces, en ese sentido, Patti, el objeto transicional, yo le llamé ahorita un umbral como para darles una imagen, ¿no? Pero si se fijan, se trata de una forma. Es algo que da forma y que permite y constituye algo, pero no es el algo, no es el algo en sí mismo, sino es lo que permite meramente la posibilidad. En el caso, por ejemplo, para retomar el ejemplo que da Winnicott, es si un niño está en angustia y no puede dormir a causa de la angustia, el objeto transicional, digamos, este osito o esta telita, ¿no? O esta cobijita, y en particular, ahorita vamos a ver de qué se trata, porque no es cualquier cobija ni nada, tiene que tener cierta característica para el niño, justamente lo que permite, dice Winnicott, para que sea el objeto, ¿no? Transicional, tiene que permitir y dar esa función siempre. ¿Cuál? La de producir un confort, es decir, permitir en este caso que duerma. Porque dice, esa es la marca del objeto transicional. Cada vez que se le da la almohadita o se le da la cobijita al niño, ¿no? En automático, si ya está cerca incluso de la hora de dormir, se duerme automáticamente. Es decir, que es como si encontrara una tranquilidad, ¿no? Pero vamos a distinguir, porque hay otros objetos que también tienen un poco esa función, pero no es transicional. En el texto, si alguien lo tiene fresco, recordarán que él comenta dos casos, en donde uno es el objeto transicional y otro no es un objeto transicional, si bien son muy semejantes para trazar la distinción, ¿no? Ahora, Miguel, perdona. Perdón. ¿sí? Sí, me imagino que tú mismo, Arandeli. Es que hay una persona que parece que quiere preguntar o comentar, dice iPhone de Elga. ¿Quieres ¿Perdón? ver si se te hace la pregunta? Adelante. Sí.
Ay, sí, perdón, sí, estaba levantando la mano para no entorpecer lo que estabas diciendo, Miguel. No me funciona la cámara, pero te quería preguntar respecto de esto que decís, el objeto transicional o el espacio transicional o el objeto de transición, que da cuenta que se trata de un umbral, digamos, de un pasaje, y que como todo umbral uno podría suponer topológicamente que tiene dos sitios al menos, ¿no? Así es. Uno que permite, como vos decías, de acuerdo a la metáfora que estabas usando, topológica y también topográfica, una salida, y otro que dificultaría la salida, digamos. Así es. Si se Sí. puede, que no podría dejarse, digamos, como esa frazadita que no podría cederse, si lo pensás también de ese modo, bajo esa posibilidad también, considerándolo Claro. un umbral, un pasaje. Claro, eso es lo que luego en el texto de Winnicott hay. Es muy interesante la pregunta que haces, Elga, otra vez. Sí, no te veo, pero escucho perfectamente tu voz. Es que Winnicott hace alusión a un texto de Woolf, precisamente que marca la diferencia entre el objeto transicional, ¿no? Y el no cederlo. Ese no cederlo se puede convertir más adelante en un fetiche. Al menos Winnicott propone, ¿no? Este texto de Woolf, creo que es de 1956, si quieren al ratito les digo cuál es, porque es como un complemento a pensar el reverso del objeto transicional o más que el reverso, otra modalidad en lo que se puede convertir ese objeto, que sería el objeto fetiche. Entonces sí, puede no tener salida eso, y lo que va a producir es, si el niño en ese sentido no cede el objeto, entonces puede tener, desde ese punto de vista, otro destino que sería el fetiche. Muchas gracias. Ok. Bueno, avanzo en otra característica que, a propósito de lo que me preguntaba si era un objeto, aquí está un poco la respuesta, la da Winnicott en su texto, y él lo aclara, dice, a propósito de Melanie Klein, van a ver el lenguaje, y por eso me parece que alude a ella, aclara, dice él, dice, no es un objeto interno. Y es que sabemos nosotros que en la doctrina, en la teoría de Melanie Klein, los objetos son internos, y son muy importantes. Con esta aclaración, él está también deslindando al objeto transicional de cualquier posibilidad de pensarlo como un objeto en el sentido kleiniano. Y también añade, porque viene la pregunta, ¿es solo un objeto infantil? Y en caso de que no se lo ceda, como preguntaba Elga hace un momentito, bueno, ¿qué podría pasar? Dice también que podría, ¿no? Reaparecer en una edad posterior, ¿no? Cuando la deprivación desaparezca. Déjenme ver si estoy leyendo bien. Aparezca, cuando la deprivación aparezca, dice el texto, y es una posesión que no es del yo. Pero aquí hay un enorme problema, porque en la lengua inglesa él lo escribe como not me, no, y eso no es un no yo, así se lo ha traducido al español, porque en español, en inglés se diría not I, ¿no? Por ejemplo, cuando en inglés correctamente hablado, y los ingleses son ahí muy, muy particulares en torno al inglés norteamericano, por ejemplo, si alguien dice, ¿quién habla? Un inglés diría, it is I. Alguien que tiene cultura diría, it is I. Soy yo, ¿no? No se dice, it's me. Los norteamericanos dicen, it's me, pero no es me, porque me es dativo, ¿no? Se diría, it is I. Entonces, cuando él está diciendo que es un objeto, es una posesión, not me, es muy interesante, porque lo que está justamente paradójicamente estableciendo Winnicott es que sabemos que el dativo, ¿no? El caso dativo en la lengua siempre señala a quién le pertenece algo. Entonces, que diga not me significa que es algo que pertenece y no pertenece a esa persona. En este caso, digamos, a este niño con la almohadita o la frazada. Es una paradoja intrínseca que está planteada desde el momento en que se dice es el not me. Porque no es lo mismo el I que el me. El me es justamente, lo sabemos, es un pronombre, y obviamente es el caso dativo en la lengua inglesa. El I es el pronombre personal, que no es lo mismo, ¿no? Ahora, ¿con qué hace Winnicott en el texto? De una manera muy rápida lo voy a resumir. Él pasa a una segunda parte en donde va a ser como una pequeña ilustración clínica, este modo muy inglés, ¿no? De la casuística,
de presentar dos casos comparativos para mostrar qué es el objeto transicional en un caso y en qué caso no es el objeto transicional. Para quienes lo leyó, ustedes saben que presenta dos casos, que es el caso X y el caso Y, ¿no? En el caso X se trata de alguien que tiene un niño que tiene un conejo y que no es propiamente, dice Winnicott, el objeto transicional, porque nunca fue más importante que la madre. Ojo, esto es importante entonces. Hay un punto en donde el objeto transicional es más importante que la madre, ¿no? Por ejemplo, cuando le dice a la mamá, ¿no? O dejas tu almohadita o no vienes conmigo. Y el niño dice, pues no voy contigo, ¿no? Eso es un objeto transicional. Cuando el niño, ¿no? Dice, renuncio a mi mamá con tal de quedarme con mi almohadita o con mi cobijita. Dice, ¿no? Entonces, en el caso del señor X que tiene el conejo, ese no es un objeto transicional, es decir, no suplanta a la madre, ¿no? Y que es casi inseparable, ¿no? En el niño, casi. En el caso Y, que él pone en el texto, es diferente. Señala que es después del destete, del caso Y, a los 5 o 6 meses, que se adoptó the end, o sea, el extremo, la punta de la cobija. Aquí es la cobija, no es un conejo. Si se fijan, es más un objeto y no tanto como un personaje. Y rápidamente, al poco tiempo, meses después, llevaba nombre, le dice, y lo transcribe Winnicott, vean, aquí es importante, es el Ba. B mayúscula A, el Ba. Y que fue de esa manera en cómo el caso Y nombra a la cobijita. Ahora, después, y aquí viene el punto también importante para Lacan, esta cobijita, este extremo que era lo que en realidad era lo importante, que ese es el objeto transicional, fue sustituido, dice él, por un jersey, ¿no? Por un suave jersey verde. Es decir, ahí está la sustitución de un objeto por otro, ¿no? Que decía Lacan que es más o menos equivalente. Es decir, que se sustituye eso por otro, un jersey. Habría que ver en qué, porque entre un jersey y una cobija no hay mucha semejanza. O sea, en realidad no la hay. Salvo que alguien ubique entre un jersey y entre una cobija una cierta relación, ¿no? Es decir, algo se sustituyó. Pero si se fijan, ya no solo se pasó de un estado al otro, sino ya se pasó también de un objeto a otro objeto. Ya lo posibilitó. Y decía que es casi como un sedativo, que siempre, aquí viene la diferencia, en el otro era casi siempre, y aquí es siempre. Y aquí el siempre es muy importante. Si no es universal, al menos es temporalmente constante. El objeto, ¿no? Dice, siempre funcionaba como un sedante, porque hacía que perdiera la angustia automáticamente el niño y le facilitaba el dormirse. Ahora, entonces aclara, ¿qué tipo de objeto es Winnicott? Dice, este es un objeto que lo que el niño percibe en el seno solo lo es en tanto el seno puede ser creado justo en ese momento y en esa situación. Él dice, el niño toma del seno lo que es parte del niño y la madre da leche al niño de la parte que es de ella. Conclusión, el objeto transicional no es ni de uno ni de otro. Por eso tampoco puede ser un objeto interno. Y entonces agrega esto. Miren qué bonito, ¿eh? Porque tiene un eco que después en Lacan yo lo escucho mucho más adelante. Y él aclara. Dice, no existe el intercambio entre la madre y el niño. Eso es psicología. Eso no existe. Dice. No hay intercambio entre la madre y el niño. Es muy brillante eso. Es decir, es como si cada uno de ellos, desde su lugar, estuviera vinculándose con algo del otro, pero que en realidad no es ni propio ni del otro, sino solamente en ese espacio en el que coinciden como una coincidencia temporal y espacial, que surge eso, tiene lugar eso, y solo en ese momento está apareciendo. Después ya no es eso. Es un objeto que no es entonces ni de uno ni del otro.
Dice, no es el objeto, claro, ¿no? Que es transicional. El objeto representa la transición del niño de un estado de ser a estar vinculado con la madre, a un estado de ser en relación con la madre que está por fuera y separada. Entonces son como dos mamás, una con la que se vincula y otra con la que se está después separando, que no es esa. Entonces simultáneamente hay ahí como una dialéctica entre una y otra. Dice, y aquí también esto es importante porque el objeto A que Lacan va a trabajar tiene algo de esta característica que él especifica también él aquí. Dice, esto es frecuentemente referido como el punto en el que el niño crece fuera de un tipo narcisista de objeto, que es justamente la característica del objeto A, pequeño a en Lacan. Es un objeto que no es especular, es decir, no es imaginario. Por lo tanto, es un objeto que no es narcisista. Lo cual lleva a Lacan a decir, bueno, ¿qué tipo de objeto es este? Y bueno, todo lo que sigue de su enseñanza, hay que leer todo lo que sigue para tratar de descubrir qué es ese tipo de objeto. Bien, ya que les recuerdo un poquito esto, les doy rápidamente qué pasa en 1958. Recuerden que aparece el 53 el texto, y en el 58, Lacan, precisamente, que aparezca en el texto de los textos escogidos de Winnicott, Lacan le va a escribir a Winnicott para pedirle la autorización a él de hacer una traducción al francés de su texto, objetos transicionales y fenómenos, fenómenos transicionales. Winnicott aceptó la propuesta de Lacan y en la carta del 29 de julio de 1958, justo después, ¿no? Unas semanas después de que Lacan aludió a dicho texto en el seminario 5, conocido como el 5, el de las formaciones del inconsciente, en la sesión del 18 de junio de 1958, que es la penúltima sesión también de ese seminario, semanas después Lacan está justamente escribiendo la respuesta para Lacan de que se traduzca ese texto al francés. Es decir, Lacan lo consideró tan importante que pidió que se tradujera para poderlo difundir y compartir con otros psicoanalistas en Francia para que conocieran ese texto tan importante para Lacan. Y entonces se propuso que el traductor fuese un señor que se llama Víctor Smirnov y que fue el que hizo el trabajo de traducción, ¿no? Y que avanzó en la traducción de este texto, esto ya fue, ¿se acuerdan? 29 de julio del 58, y que avanzaba rápidamente Víctor Smirnov en la traducción, y en noviembre de ese mismo año, del 58, Smirnov le escribe a Winnicott para preguntarle sobre algunas frases y algunos conceptos que Winnicott emplea en su texto, para pedirle que le describa un poco mejor, le explica un poco mejor los conceptos para el ver cómo traducirlos a la lengua francesa, ¿no? Y ese fue un acuerdo al cual llegaron, ¿no? Y las respuestas de Smirnov, las escribió Winnicott en la carta del 19 de noviembre de 1958. Y se fijan, fue entonces durante el año 58 que se van a poner a trabajar en Francia en la traducción para luego hacerlo circular, ¿no? Y obviamente sabemos que el siguiente seminario se llamó El deseo de su interpretación, y Lacan en el siguiente seminario también volverá a hacer una alusión de nueva cuenta a Winnicott y a su trabajo, ¿no? No solo en ese, en el deseo de su interpretación, en la transferencia también alude a él, y obviamente en ahora que estamos, que voy a comentar, que es el número 10. Entonces, de ahí toda la importancia que va teniendo como un hilo en la enseñanza de Lacan, Winnicott. Bueno, ahora finalmente voy a pasar a la parte de la sesión del 26 de junio de 1963. Es la penúltima sesión del seminario de la angustia. Y es muy importante porque hay momentos en que cuando leemos psicoanálisis, y no solo en Lacan, en muchos psicoanalistas nos preguntamos de qué estamos hablando cuando se hablan de ciertos conceptos, ¿no? De ciertos fenómenos. Pero aquí Lacan es muy claro de qué está hablando, y da una ilustración que para cualquiera que sea psicoanalista o esté, digamos, familiarizado con el psicoanálisis, podría seguir de qué está hablando Lacan. Y es que es a partir de, permítanme un momentito, es a partir de
Aquí está, sí. Es a partir de estar planteando el objeto A, y ahorita vamos a ver por qué, que Lacan hace esta alusión a Winnicott. Ahora, en esta sesión lo recuerdo, es el miércoles 26 de junio de 1963, en esta penúltima sesión, Lacan va a retomar la propuesta que viene desarrollando durante este seminario, que la enuncia de esta manera. La angustia no es ni sin causa, ni sin objeto. Entonces, está de dos maneras negativas definiendo a la angustia. No es ni sin causa, ni tampoco es sin objeto. Eso sí dice, en la sesión dice, aunque aclara que la angustia designa muy probablemente el objeto, tal vez el más profundo, el objeto último. Le llama la cosa, la chose. ¿Se acuerdan? Das Ding, ¿no? Este concepto tan importante que distingue entre el objeto y, ¿no? La cosa, como Lacan la va a nombrar, ¿no? Desde el seminario, por ejemplo, esto está muy difundido en el seminario de la ética, seminario donde Lacan habla del amor cortés, y donde, si algunos de ustedes estuvieron en la presentación que hizo Jorge Huerta, también le hizo a Jesús Martínez Malo, y el trabajo que él hace en torno al amor cortés, seguramente tendrán fresco, ¿no?, esta importancia que tiene la cosa en el amor cortés, ¿no?, que es el modo amoroso como plantea Lacan el amor. Bien, entonces, lo que hace Lacan ahí es precisamente decir que es el objeto último en esta situación es la cosa. Dice, ahora, él sin causa, en esta sesión es cuando dice, sin causa es lo que requiere esclarecimiento, porque ya dijo que no es sin objeto, ya lo ha elaborado. Ahora lo que quiere elaborar es el problema de la causa, es replantear el problema de la causa en el psicoanálisis. Y entonces dice Lacan, la angustia determina la turbación. Así fue traducido al español en la versión de Paidós y en otras que he visto, el concepto de émoi, ¿no? Émoi es justamente la turbación, ¿no? Como algo que perturba, ¿no? que es sí, perturbante, inquietante, ¿no? Como turbación. Dice, pero se halla, dice, suspendida. Vean, aquí viene el punto importante. Entre la forma, no es una cosa, sino la forma anterior a la causa, o sea, hay algo, es una forma anterior a la causa y algo que la angustia produce. ¿Sí ven? Es un doble juego. Es algo anterior a la causa misma, pero es algo que la angustia va produciendo. Y entonces viene el pasaje muy ilustrativo, que es muy desafortunado, porque si ustedes me escuchan ahorita, más o menos terminológicamente podemos decir, a lo mejor voy entendiendo un poquito, pero no se entiende del todo de qué está hablando Lacan. El siguiente pasaje es maravilloso porque retoma, para ilustrar lo que está diciendo, el caso del hombre de los lobos. Entonces lo voy a leer, es breve, lo voy a leer para que entonces ahora se pueda traducir de qué manera está leyendo en el caso del hombre de los lobos justo lo que estamos viendo, que es precisamente este objeto pequeño A. Dice Lacan. Ahora, ¿qué sucede cuando aparece esta causa? Dice, algo se produce. Algo es muy importante, ¿eh? O sea, algo adicional a la angustia. Algo se produce en la confrontación del hombre de los lobos en su sueño repetitivo mayor. Esto no está en la edición de Paidós. A la confrontación angustiada, a algo que parece como una mostración o que se muestra en su realidad última. Ahí está, ¿no? El objeto último, ahí está, su realidad última. Dice, es esta cosa que se produce que nunca para él, el hombre de los lobos, no llega a la conciencia, esto es importante para que vean cómo no va a tener representación, no llega a la conciencia, pero no puede ser de alguna manera, sino reconstruida como un eslabón de toda determinación ulterior. Y agrega, turbación anal, émoi anal, turbación anal, para llamarlo por su nombre. Y su producto, he ahí a nivel del obsesivo, de la obsesión, la forma, otra vez la forma primera, donde interviene la emergencia del objeto pequeño A. Bueno, sirve este pequeñito, ¿no?, ilustración que hace Lacan, con lo que de alguna manera trata de traducir la experiencia de la que está hablando para un público que conoce, o
o cualquiera de nosotros, ¿no? Que ya tenemos un tiempo en esto, que conocemos el caso del hombre de los lobos. Entonces se trata de esta turbación en la pulsión anal. ¿Sí ven? Es ahí donde está el tema central para Lacan. Y entonces continúa Lacan y dice, es el momento, este es el momento, a propósito de que comenta el hombre de las ratas, porque se acuerdan de ese momento en donde él queda muy sorprendido en el sueño ante los lobos que están en el árbol, ¿no? Y queda como casi paralizado él, ¿verdad? Dice, este es el momento en que el gran otro se fisura, ¿ah? Se abre, algo, como si algo se entreabriera, que es este pequeño A que surge. Y es aquí, en esta confrontación, en el que el sujeto se traduce, cede a la situación, ¿no? Cede. Pero aquí el problema de ceder es muy complicado, es un concepto muy complicado, porque ceder tiene muchas connotaciones. Y entonces Lacan se pregunta frente a su público, a modo, lo hace así con una pregunta. ¿Qué es ceder? Y dice, es el carácter cesible del objeto pequeño A. Entonces, la característica del objeto pequeño A es que es cesible. Lo estoy traduciendo así, pero en realidad no sé cuál es la buena traducción de todo esto. Es una palabra muy, muy, muy complicada, la de cesión. Porque en francés, cesión tiene una connotación en el campo del derecho. Como, por ejemplo, cuando se ceden inmuebles, ¿no? Yo cedo un inmueble a alguien, ¿no? Por ejemplo, esa connotación legal creo que también existe en lengua castellana, al menos en México. Entonces, esto es importante porque es cederlo. Pero aquí viene algo, no se trata de algo voluntario. Este es el punto importante, que no es es algo que divide a la experiencia psicoanalítica, ¿no? Sobre la angustia y la frustración como fenómeno. Es decir, Lacan está diciendo, tenemos dos formas ahora para pensar la sesión. Primero, pensemos la sesión como esa experiencia clásica en la doctrina y en la historia del psicoanálisis, donde el mejor ejemplo de la angustia es el trauma del nacimiento, ¿no? La angustia del nacimiento, por ejemplo. Dice Lacan, pero ahí estamos enfrentados a que la angustia surge por la separación. ¿Sí? Pero eso no es toda la angustia. Aquí es donde él, como Winnicott, están pensando la angustia de una manera novedosa. Porque dice, se trata de la experiencia donde no se trata de la separación del objeto, como muchos psicoanalistas piensan, que el problema, el trauma o la angustia surge con la separación de la madre o el destete, etc. Winnicott lo aclara. Dice, la separación de la madre no termina con el destete. O sea, el destete no es el final de la separación con la madre. Es decir, tiene que acontecer algo más. Esto es muy importante en Winnicott y también en Lacan, porque Lacan también está retomando ese punto. Entonces, esta experiencia no es de separación del objeto. Es decir, siempre hablamos de la renuncia, del objeto y todo esto, pero no se trata de eso nada más. No es la única operación involucrada. Si se fijan, entonces no se trata de algo voluntario. Agrega Lacan, se trata de la experiencia de que el bebé o el niño pequeño ceda ese seno, el cual es una parte, dice, de lui-même, de él mismo. Que ahí hay un enorme problema para traducir, porque esta tercera persona que introduce en francés, la figura de la tercera persona, sabemos por Benveniste, el famoso lingüista, que se trata de la no persona, por un lado. Pero por el otro lado, si lo tradujéramos como es una parte, ¿no?, que el niño cede de sí mismo, ya entraríamos al enorme problema del sí. Entonces, donde estaríamos y de lo que estamos hablando es que no es un objeto propio, sino es de un objeto que no es ni de uno ni del otro, pero del cual se tiene que ceder. Entonces, este objeto está en posición de tercero, porque precisamente, ¿no acaso Winnicott les estaba señalando que dice que no es ni de la madre ni del hijo? Por lo tanto, este objeto sí es un tercero. No podríamos traducirlo como un pedazo de sí, que uno renuncia, eso sería voluntario, sino es justamente, es como un objeto. ¿Cómo voy a ceder algo que no me pertenece? Si ven la paradoja, es bastante problemática. Pero esta figura es muy linda, todavía aquí no acaba, porque dice Lacan, se trata de algo en relación con él mismo, otra vez, con la tercera persona, con lui-même. Se trata de algo con él mismo, él que no es el yo, él que no es el tú, sino es justamente este otro espacio, otra instancia, otro lugar.
Yo no sé a usted qué les parezca, pero esto no es nada simple. Es bastante problemático. Pero Lacan le va a dar una problematización mayor. Porque, y con esto voy a terminar, me parece que una de las diferencias fundamentales que Lacan señala, si bien él dice que esto se asemeja, como le leía al principio, al objeto transicional de Winnicott, conlleva además un problema de más, porque él le va a dar un destino diferente que Winnicott. Por ejemplo, para Winnicott, este objeto transicional, este espacio que sirve para justamente abrir el campo del simbólico, que es la raíz del simbolismo, como dice Winnicott, esto lleva más adelante a que alguien pueda crear ciencia o arte, ¿no? Etcétera. Muy al inicio del texto, a mí me llamó desde la primera vez que lo leí, porque es un poeta que a mí me gusta mucho, dice que el objeto transicional tiene que ver con la religión y tiene que ver con la poesía de John Donne. Y entonces, claro, yo leí eso y dije, ¿cómo tendrá que ver el objeto transicional con la poesía de John Donne? Si bien es conocida en la historia de la literatura como poesía que se llama metafísica, ¿no? Por ciertas características que tiene. Pero me costaba un poco de trabajo imaginar cómo el objeto transicional puede llegar a producir una poesía tan maravillosa como la de John Donne. Ese es todo un trabajo que yo creo que habría que hacer para, como construir ese pensamiento o esa propuesta de Winnicott. Pero Lacan va a hacer otra cosa. Entonces, si bien eso abre a la creatividad, ¿no? En Winnicott, el espacio transicional y el objeto transicional, y a la posibilidad de crear, salir de la angustia, salir de ella y pasar a otra cosa, y entonces producir e iniciar la sustitución de objetos de unos por otros, así. Ahora viene el enorme problema que nos va a plantear Lacan, porque Lacan lo plantea con un matiz muy diferente. Van a ver. En el seminario lo dice, esto sí está en el pasaje de Paidós, aunque de manera diferente, dice, a propósito del objeto pequeño a, dice, este carácter, entonces, de la cesión del objeto, se traduce por la aparición de la función de la fabricación humana, la aparición de objetos, otra vez en francés, cesibles, o sea, que se ceden, que son ellos y que pueden ser equivalentes. Aquí viene entonces el enorme problema. ¿Qué es cesible? Sería desprendible. De parte del niño podría ser la traducción como algo que es desprendible, del cual yo me puedo desprender. No dar, no es un dar, no es el don como en unos seminarios anteriores, podríamos pensarlo. No, por ejemplo, cuando Lacan elabora la experiencia y habla del don, por ejemplo, ¿no? Retomando algunos antropólogos o etnólogos. No, aquí se trata de un objeto que se trata de justamente desprenderse, como desprenderse, ¿no? Como una parte de él mismo, de sí. No sé si de sí, pero no sé cómo decirlo, porque ya se complicó la conjugación, pero cómo desprenderse de algo de él mismo, ¿no? Y sería eso, desprenderse de algo de él mismo que no es yo, pero no le pertenece. Es como una operación muy complicada, o sea, ¿cómo me desprendo de algo que no me pertenece? Es muy difícil, ¿sí ven? Ahora, no nada más hace eso. Dice Lacan que entonces esto es lo que va a permitir que se pueda producir algo, llevar a cabo algo que es muy interesante. ¿Qué es? Dice, se trata precisamente de este tipo de objetos que pueden más allá, y este más allá es muy importante, pueden más allá en ese algo que pueden producir más allá en ese algo que no siempre ha existido, o al menos que se ha imaginado, y que el progreso de la cultura ha fabricado. Aquí está la clave. Porque para Lacan esto se puede ver del lado de los objetos que son fabricables. ¿Cuál es? El biberón. Y agrega, son los objetos comerciables. Si se fijan, entonces el destino que plantea Lacan de este tipo de objetos es muy diferente del que está planteando, me parece, Winnicott. No es lo mismo el objeto creativo, literario, ¿no? Incluso si ustedes quieren, doctrinario, filosófico y teológico, que pensar objetos de comercio. Dice que se pueden poner, dice Lacan, en stock. Es decir, que se pueden reproducir de cierta manera, que se pueden convertir estos objetos, ¿no? En un tipo de objeto artificial y que justamente puede de alguna manera equivalente sustituir o suplir. Esto es importante porque aquí también utiliza el concepto de suplencia Lacan, puede suplir, en este caso, por ejemplo, al Zen.
Y ese es creo, el punto más problemático de todo esto, porque si se fijan, me parece, no sé si ustedes coinciden, es un objeto nuevo, comercial, diferente, reproducible y que a nadie le pertenece, pero se puede dar en producción y puede hacer las veces de otros objetos, ¿no? Naturales. Es decir, estos serían artificiales y hacen las veces de objetos naturales como un ser. Entonces me parece que es como una pequeña punta del problema que va a ser hablar luego del objeto con Marx, ¿no? Por ejemplo, del objeto, de un nuevo tipo de objeto que ya no es el objeto ni imaginario ni el objeto simbólico, sino un nuevo tipo de objeto. Y bueno, hasta aquí llego yo y bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, alguna crítica, también bienvenida, ¿no? Bueno, pues agradecemos muchísimo la exposición, el recorrido a Miguel Gastasoro. Hay un comentario de Gabriela Galicia justo en relación a esta palabra, ¿no? Ella Sí. por acá escribe, no sé si la puedes ver, sedante-cede, seante, cede, está en el chat, ¿no? Porque viene así, sedante, Sí. cede, c, diagonal, Sí. ante, cede, ¿no? Es bonito el juego, sí, se da. Sí, porque había hablado de que Winnicott justamente sí lo pone como un sedative, ¿no? Un sedante. Entonces sí puede ser de sede de sedante, sí, también. Está muy bueno ese también, claro. Sí. Bueno, Joaquín pregunta si va a quedar grabada la reunión. Sí, les recordamos que la van a poder visualizar posteriormente en el canal de YouTube de Lacan Una Lectura Bilingüe y también lo vamos a ¡No! publicar. Bueno, si nos permites, claro. No, sí, digo que no la voy a ver yo porque no puedo, Bueno. pero sí, claro. Okay. Muy bien, también la van a poder ver en la página de Facebook seguramente. Y Nicolás por acá pregunta, ¿se podría hablar de cómo funcionan los objetos transicionales en el autismo? No, y qué pregunta tan complicada. No puedo imaginar una respuesta a esa pregunta en este momento. Es una pregunta difícil. A lo mejor tal vez necesitaría conocer un poco más en qué contexto o cómo lo está pensando, ¿no? La pregunta, porque así es una pregunta como muy concreta y con dos objetos y dos cosas que me parecen diametralmente opuestas, objeto transicional por un lado y autismo por el otro. Me parece que es una pregunta muy difícil y no tengo una respuesta ahora. Bueno, gracias. En el chat, Diana Romero pregunta, ¿cómo podemos pensar un objeto que no es ni imaginario ni simbólico? ¿Es ese algo posible, de lo imposible, posible? Bueno, precisamente desde lo imposible del lado del imaginario, no podemos concebirlo. A mí me parece que hay una propuesta de Lacan aquí que obviamente va a ir desarrollando gradualmente y por eso me da gusto leer este seminario y trabajar a Winnicott, porque de una manera Winnicott, sin saber nada de matemáticas, ni de geometría, ni de espacios complicados matemáticamente hablando, lo que Winnicott se inventó, logró concebir es un espacio diferente donde no pertenece a nadie, o un objeto que no le pertenece a nadie, pero que precisamente como una llave es la que permita que se abra algo, ¿no? No sabemos qué, pero permite que se abra algo. ¿Qué? La operación de la sustitución, es decir, que se pueda tomar un objeto y que después se sustituya a otro y otro y otro y otro. Esa es la propuesta de él, pero no es la propuesta de Lacan. Para Lacan eso lo que abre es la posibilidad del objeto en serie. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante. No es un objeto como sustituto del otro, sino más bien de la reproducción de objetos y de objetos comerciales. Lo cual me lleva a un objeto, yo cuando lo leo me produce el objeto comercial y el objeto en serie, me produce una sensación desagradable, ¿no? Porque justamente lo que sustituye es al seno, ¿no? Entonces, claro que un biberón tiene el valor, ¿no? Y se vuelve un objeto pragmático en términos pero comparado con un seno, estoy seguro que un bebé, si pudiera opinar, diría, por favor, retiren esta porquería, ¿no? Pienso yo eso. ¿No? Entonces, pensar objetos que estén en el lugar del seno, como un biberón, reproducibles en serie,
por mucha ergonomía y muchas cosas que se le puedan poner, creo que Lacan lo que está destacando es el costado comercial, ¿no? Comercial de este objeto, y sí me produce un poco de malestar a mí. Yo no sé ustedes, pero a mí sí me produce. Es un objeto que me produce malestar. No me hace pensar como Winnicott en algo muy lindo y creativo, ¿no? Y poético, como él lo está planteando. La imagen que me está dando Lacan es casi lo opuesto. No es nada poético, es un objeto verdaderamente artificial, totalmente artificial. Entonces, si se fijan, son dos propuestas muy diferentes, ¿no? Entonces, yo creo que aquí Winnicott lo que hace de esa manera es, al proponer este objeto, de esta manera tan linda, tan de él, tan casual, me parece que justo él tiene esa marca de ser espontáneo, casual, y de poder transmitir cosas complicadísimas, aún con palabras simples, pero que de todas maneras, aunque uno puede leer el texto y decir, lo entendí todo de pies a cabeza porque reconozco las palabras, no deja de ser muy complicado la propuesta de él. Lacan creo que lo que notó fue esta riqueza del texto de él, y que creo que, obviamente, él ya había trabajado en el seminario anterior la identificación, ya la topología, creo que encontró el eco con un texto que precisamente permite pensar cómo construir como psicoanalistas una ventana para poder tratar de acceder a ese real, a eso que no podemos imaginar, ¿no? Hay una ilustración que tiene Lacan también en uno de sus seminarios para tratar de hablar de, hay que pasar del espacio geométrico tridimensional a una geometría no euclidiana, que podría ser incluso la topología, es una posibilidad, la topología de un espacio no euclidiano, es una de las posibilidades. Lacan alude a Alicia, no es Alicia en el País de las Maravillas, sino el otro texto, en donde, si ustedes recuerdan, Alicia, para abrir el mundo, pone frente al espejo, pone otro espejo, ¿no? Y lo que hace es como si abriera una nueva dimensión. Bueno, Lacan se va a servir de esa bonita ilustración e imagen para mostrar de una manera intuitiva cómo hay que abrir el espacio, ¿no? Tridimensional que habitamos, para poder abrir como una nueva dimensión y empezar a pensar esto desde el espacio topológico, que creo que eso es parte de la intención de Lacan, salir de esta geometría en la que vivimos, ¿no? Y que nos impide también la ilusión de captar a los objetos, otro tipo de objetos, el objeto pequeño A, por ejemplo. Carmen está levantando la mano, adelante. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Hola, Carmen. ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, desde hace rato me quedé con la tentación. Lo que te quería pedir es que volvieras a leer, y si nos puedes pasar el texto, no sé, aquí por intermedio de Jorge, de este párrafo que leíste del Seminario de la Angustia, donde mencionas al hombre de los lobos, ¿no? Porque claro. me Claro, con mucho gusto. ¿sí? ¿Lo puede dar a tiempo de volverlo a leer ahorita o como? Sí, que me digan si es tiempo, sí. Sí. Jorge nos diga cómo vamos. Que ¿Sí? me Okay. parece que lo leíste muy rápido y a mí me llamó muchísimo la atención y quisiera como de pensar algo de ahí. Y la otra cosa que yo quería intervenir es que me gustó muchísimo la pregunta sobre el autismo. Y siento que sí habría, digamos, que sí habría, como pregunta y enigmática tremenda, ¿no? Que sí habría como forma de pensarlo en relaciones al objeto, porque como que hay una falta de entrada, ¿no? O sea, como falta de objeto, y estamos hablando de sustitución. Tú nos planteas la posibilidad, bueno, Winnicott nos plantea el ceder, también Lacan, como hay un objeto, hay algo, pero cuando, digamos, el autismo, ¿de qué se agarra el autista, no? Entonces yo no trabajo con niños, pero sí he escuchado en supervisión y otras cosas, y he escuchado a los locos, en los locos sí lo puedo ver también, en el sentido de que falta ese objeto transicional, pero falta por dónde transitar, falta de dónde a dónde vamos. Por eso me llamó mucho la atención lo que tú mencionas en El hombre de los lobos, que el otro se rompe, o sea, hay una... El gran otro, sí. El gran otro, hay una cuestión donde qué pasó en la historia del autista, en la historia del loco, donde el otro está, digamos, está y no está, o cómo está,
¿no? Ese antes y ese después que hay que transitar está todo como fuera del lugar, ¿no? Donde los goles no valen, o sea, donde no se puede hablar, donde no hay posibilidad de sostenerse de nada. Y entonces siento que ahí en la clínica el analista sí tiene mucho que hacer, ¿no? Nos tenemos que posicionar allí para que se sostenga de algo, ¿no? Tanto el autista como el loco. Eso quería decir, claro, claro. más como para apuntar algunas cosas, porque de que lo tengo claro, no lo tengo claro. Claro. Claro, yo contesté, yo no tengo experiencia con el autismo, la tuve digamos, de joven, de muy joven. Tuve experiencia con el autismo temporalmente, pero obviamente pues estaba empezando digamos, mi actividad profesional, todavía no era ni psicoanalista, empezaba a leer a Freud, entonces, bueno, no había llegado ni a Lacan, ni a Winnicott, ni a Klein, ni a nada. Entonces, fue una experiencia diferente. Actualmente no trabajo con autismo, por eso también no me autorizo a decir nada al respecto. Lo que sí puedo pensar, ahora sí, con tu comentario, cuando también piensas los locos, pienso que lo lindo de la propuesta de Winnicott, por ejemplo, es que él lo considera al objeto transicional como la raíz del simbolismo. Es muy bonita esa frase, porque me parece que lo que da paso, que algo sea la raíz del simbolismo, es la posibilidad de la sustitución. Es justamente poder sustituir, ¿no? Poder sustituir una cosa por otra cosa, o una palabra por otra palabra. Podemos decir, no sé cómo explicarme, pero puedo volverlo a intentar y buscar una nueva forma, ¿no? A ver si logro, por ejemplo, transmitir algo a alguien, ¿no? En caso de que me sea difícil. Es decir, que lo que abre el objeto transicional es la posibilidad de la sustitución, ¿no? No quiero decir solo de la metáfora, ¿no? Obviamente, porque hay otras figuras también que se apoyan en la sustitución, no solo la metáfora. La metonimia también es otra de ellas. Pero claro, lo que podemos ver en nuestra práctica, por ejemplo, en la psicosis o en la locura, es que a veces hay una serie de dificultades para sustituir. No hay posibilidad de sustituir y de pasar a otra cosa, ¿no? Claro. Y entonces quedan como encerrados, es como si estuvieran encerrados, ¿no? Pero diría yo, no solo la psicosis, a los neuróticos nos puede pasar porque nos podemos poner bastante necios, ¿no? Y no es que el análisis sea largo, como digo yo, sino que yo me pongo bastante necio. Entonces, eso hace que se alargue el análisis, que no es lo mismo. Entonces, el problema es que ni siquiera creo que es una cuestión psicopatológica, creo que es la posibilidad de alguien frente a un cierto objeto, o como dice Lacan, frente a una situación angustiante, ¿qué le pasa a esa persona ante esa situación? Entonces, el objeto transicional lo que permitiría es poder justamente suplir al sujeto frente a esa sensación de angustia. Porque lo que hace es suplir al sujeto, queda en el lugar del sujeto, ¿no? Es lo que permite que justo el niño desaparece al dormir, ¿no? Agarra el objeto transicional, la cobijita, y en ese momento él puede dormir. Él desaparece. Si se fijan, ante la angustia él desapareció. No es que se haya ido la angustia, pero él pudo descansar. ¿Sí ven? Entonces, de alguna manera es como si él cediera algo de sí. Él ahí cede algo de sí, o de él mismo, pues, perdón, para que entonces pueda tener lugar el sueño, ¿no? En la psicosis o en la locura o en las preocupaciones de muchas personas, para no limitarlo a la psicosis, sabemos que de pronto hay algo que puede quitarle el sueño a la gente. Y que ni los medicamentos les devuelven la posibilidad de dormir, ¿no? A menos que sean dosis ya muy grandes y casi peligrosas, ¿no? Pero hay personas que luego, con el paso del tiempo, ya ni los medicamentos los ayudan a dormir. Entonces podemos ver que debe de haber ahí como un émoi, ¿no? Como una tensión, como una perturbación, ¿no? Una perturbación en el sueño que no permite poder descansar. Es decir, que yo pueda salir de la escena y descansar. Recuerdan que el sueño en Freud sirve para precisamente la función específica del sueño es permitir que el soñante duerma. Entonces, ¿no? Y no significa del todo que sea un objeto transicional el sueño, pero sí la función es un poco eso, la de permitir que alguien se enfrente ante la angustia. Entonces, claro, la pregunta es importantísima. Lo que pasa es que yo creo que habría que tener experiencia en autismo para poder abordarla, ¿no? Esta pregunta tan linda, tan interesante, pero con, diría yo, un poco de conocimiento del autismo para que lo pudiera ilustrar, ¿no? Sí, coincido contigo, Carmen, muchas gracias. Bueno,
Ahí te encargo de la traducción bien. Ah, sí, la digo, qué bueno que me sí, sí. Vuelvo a leer el pasaje. Les recuerdo que el pasaje es del miércoles 26 de junio de 1963. Y lo dice Lacan. Aquí está. Dice, es que hay algo que se produce. Dice, venía diciendo, es la angustia que literalmente la produce. Algo se produce. Dice que lo ilustra de una manera abyecta y de la manera más aprehensible que yo he puesto en el origen de mi explicación de la obsesión. En la confrontación, lo digo despacito, ¿no? En la confrontación del hombre de los lobos con su sueño repetitivo mayor, a la confrontación angustiante a algo que parece como una mostración de su realidad última. ¿Sí bien? Entonces, algo se produce en la confrontación del hombre de los lobos con su sueño repetitivo mayor a la confrontación angustiante a algo que parece como una mostración de su realidad última. Esta cosa que se produce, que nunca para él viene a la conciencia, pero que no puede ser de alguna manera que reconstruida como un eslabón de toda la determinación ulterior. La turbación anal, para llamarla por su nombre y su producto. He ahí, a nivel de la obsesión, la forma primera donde interviene la emergencia del objeto pequeño a, que está en el origen de todo eso que se va a desarrollar, de todo eso que se va a desarrollar bajo el modo del efecto. Entonces, este pequeño pasaje es justamente ilustrativo de lo que venía hablando, que era la característica, ¿no?, del objeto pequeño a y de la característica de que son sensibles. Ahora, es que sensible no es una buena traducción, ¿no? Tendría que ser, yo diría, yo lo traduciría como, no sé si exista, desprendible, como un objeto desprendible, del cual se puede el niño desprender. Y que aclara Winnicott, eso, pasados los años, también podría reaparecer. Es decir, que es más bien una función la que desempeña, no es un objeto en sí, sino es una mera llave, una mera función, mero puente de pasaje, como un puente que permite el pasaje de un estado al otro sin caer en un abismo de angustia. Pero cuando dice que el otro se rompe, no es... Sí. Y luego, después de eso, dice, aquí está, es porque este pequeño a es eso en su producción original, que él puede, a continuación, funcionar en la dialéctica del deseo, que es aquella de la obsesión. Ahí viene. Coordenadas entonces, en el momento de su aparición, de esta turbación, en el despliegue traumático, donde la angustia se revela que ella es eso que no engaña. Momento en el campo del otro, si se lo puede decir, donde se fisura o se entreabre, ¿no?, en su fondo. ¿Qué es eso sino ese objeto pequeño a? ¿Cuál es su función en relación con el sujeto? Es ahí. Porque sí, justo frente a la angustia ahí es donde se abre, ¿no?, el gran otro. Ahí se produce esa fisura. Es decir, se pierde la consistencia simbólica, ¿no? La angustia hace que se pierda la consistencia simbólica. Me parece que a lo mejor eso es lo que Lacan está tratando de describir. Y como que conecta, y el objeto transicional, conecta un antes y un después, ¿no? Un antes y un después, un estado y otro estado, y permite el pasaje, si nos damos cuenta, de la angustia a otra cosa, ¿no? Por ejemplo. Ajá, sí. Pues gracias. De nada. Gracias a ti, Carmen, por preguntar. Lo que pasa es que nos queda poco tiempo y todavía hay alguna pregunta, y creo que unas por escrito, ¿verdad? Sí, ok. No, ya no sé el orden, eran si eran primero las por escrito o alguien que está levantando la mano. Elga estaba levantando la mano ya desde hace buen rato, entonces, si gustan, le damos la palabra. Bueno, gracias. Miguel, le estaba recordando esto que decías, que pones en mención de que Winnicott dice que tiene que ver con una apertura al simbolismo, y recordaba que la primera vez que Lacan distingue el objeto pequeño a,
del ideas, es decir, del semejante, es en el deseo en su interpretación, cuando habla de la Así es. metáfora del sujeto. Me Sí. parece interesante esa coincidencia entre entrar al simbolismo o a la posibilidad del simbolismo y la necesariedad para eso de la metáfora del sujeto. Así es. En esa fórmula. Eso es una cosa que quería decirte. Y la otra es que me parece muy, muy interesante cómo transmitís la cuestión, porque pareciera, no deja de ser algo histórico, pero también algo que trenza, digamos, la implicación subjetiva y el discurso, la doctrina o la teoría, y eso lo hace mucho, mucho más interesante y mucho más real también. Por eso también te Sí. agradezco este rescate que haces del psicoanálisis respecto de la transmisión oral y de la construcción Sí. oral, y no Claro. solo de lo escrito, ¿no? Claro. Y lo otro, perdón, lo otro que te quiero decir es que hay algo que se me hizo como una mezcolanza, porque vos estabas diciendo, esta es la pregunta, vos estabas diciendo esta cuestión de que el objeto A, Lacan dice que, bueno, que trae a la posibilidad de pensarlo, que es lo que entiendo, el hecho de la fabricación de los objetos humanos, ¿no? Pero también dice en algún momento, que en el mismo seminario, que no es un objeto compartible, que no es un objeto común. Y más adelante habla de las letosas, por esto mismo de la fabricación, que pueden ir al lugar del objeto A. Entonces lo que te pregunto es, ¿no será que más que esos objetos, la letosa y los objetos fabricables son un objeto A, vinieron a dar cuenta, digamos, de ese espacio en el que habita, podríamos decir así, el objeto A y hasta puede taponar la función del objeto como falta? Ah, ¿Me explico la pregunta? claro, es muy linda la pregunta, claro. Ahí la pregunta sería sí, como tal. Entonces, este tipo de objetos los voy a llamar artificiales, como también los llama Sí, Lacan, ahí va, ¿no? ahí va. Sí, Si sí. los objetos artificiales no son precisamente lo que viene a luego a colmar, ¿no? A suturar, Claro, como precisamente lo que la mostró, pero posibilidad a la vez simbólica. lo que viene a ser como el postizo de la, ¿no? El A, Así digamos, es, ¿no? así es, así Como es, una así es. ortopedia de la. Exactamente, es una muy mala ortopedia del objeto natural, porque Lacan está contrastando, al menos esas son sus palabras, lo natural, digamos, el seno de la madre, con lo artificial que sería el biberón, ¿no? Es en ese sentido que hace esa oposición significante. Pero lo que dices es importante, porque si, digamos, el espacio transicional o el objeto pequeño A son los que abren la posibilidad, ¿no?, a la sustitución de los objetos, significa que entonces se abre la causa del deseo. Ahora, Ahí va, ¿qué a eso pasa? quería. ¿Qué pasa si, una de dos, si no se da esa función, porque Lacan está hablando de la función, es una forma, es que en realidad es una causa formal, porque es una forma en tanto espacio, que permite que tenga lugar el movimiento de la sustitución, ¿no? Es decir, que puedas pasar del 1 al 2, al 3, al 4 y así seguir una serie, si se quiere, ¿no? Es decir, y que haya sustitución. No, o sea, dice una cierta equivalencia, es decir, algo es posible de eso sin que haya igualdad. Esto también es importante, porque cuando hay equivalencia, como él lo está planteando del lado del objeto pequeño a, ahí lo está distinguiendo del objeto propiamente artificial, porque el objeto artificial, biberón, son objetos en serie, pero que todos son reproducibles, ¿no? Es decir, tienen las mismas características, a menos que falle la fábrica, pues, pero es el mismo objeto, ¿no? Pero lo que está planteando Lacan, sí, efectivamente, es que hay un cierto tipo de objetos que llegan a convertirse en un objeto no solo artificial, sino de mercado, por así decir, objetos de mercado que entonces podrían justamente empezar a obturar, a suturar, pero ¿qué? Pues justamente el espacio que permite al deseo que cause, ¿no? Me parece que sería un poquito eso. Sí, es tanto de un lado como del otro lado, ¿no? Si no hay espacio transicional u objeto, entonces no se abre la posibilidad a lo simbólico. Pero si lo simbólico se empieza a reproducir de una manera que se vuelve francamente mercantil, ese objeto mercantil después tapa el agujero y la causa del deseo. Por ejemplo, lo podemos ver en la modernidad. La gente que digamos, somos anteriores al celular, al teléfono celular, a la actualidad con el celular, cuando yo era joven, yo tenía, bueno, fácil, y no estoy haciendo alarde, pero yo de haber tenido por lo menos 20 o 30 números telefónicos en la cabeza, desde mis familiares, amigos, amigas, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahorita,
La verdad, espero que no esté mi esposa en este momento. Hay momentos de cuando me piden el teléfono de ella, tengo que buscar cuál es el teléfono de ella, porque ni siquiera me lo sé. Es decir, ya nos hemos acostumbrado a que el celular guarde la memoria, que entonces ya no se sabe uno. Hay veces que yo he tenido que tratar de, he tenido que reflexionar por mi número de celular también. O sea, me tomo un segundo para recordar mi número de celular. Es decir, que ese objeto llega un momento en que en vez de que yo tenga la memoria trabajando, desafortunadamente se va disminuyendo, por ejemplo, ¿no? Ese es el problema de los objetos mercantiles, que empiezan a tomar ciertas funciones, ¿no? Digamos, la memoria, de nosotros, y así muchas otras cosas, ¿no? La calculadora, me acuerdo que de niños nos decían, ahí está la calculadora, pero no la puedes hacer, tienes que hacer todos los cálculos manualmente, tienes que aprender a hacer manualmente, y me acostumbré a hacerlos manualmente. O sea, la calculadora es para hacer un cálculo muy rápido, pero todos los que aprendimos ese modo, hacemos operaciones mentales muy rápidas, porque teníamos que aprender a hacerlas mentalmente, ¿no? Entonces, son formas, te acostumbras a la calculadora y, bueno, después te preguntan 2 más 3 y volteas al cielo, obviamente, ¿no? Entonces, sí, coincido contigo. El problema de este tipo de objetos mercantiles es que pueden cerrar la posibilidad simbólica. Sí, coincido contigo, Olga. No sé si era un poquito eso lo que estabas tú pensando. Miguel, Sí. disculpa, voy a tomar un segundo la palabra porque mira, a propósito de cálculos que tú comentas, pues faltan 2 minutos para las 6 de la tarde. Ok. Se nos fue muy rápido. Sí. Estoy seguro de que fue por el gusto de escucharte. Vamos a tener que interrumpir aquí. Yo creo que quedaron unas preguntas por escrito que de verdad lamento mucho, con mucha pena tengo que decir que es una lástima que se queden porque yo pienso que, por ejemplo, la pregunta que se te planteó sobre autismo y objeto transicional, sin que haya Sí. una respuesta como tú dijiste, sí nos apunta a cuánto de aquí se puede extraer, si no me equivoco. Es decir, cuánto de esto que tú planteas puede darnos para pensar, Entonces, bueno, lamento mucho que hayan quedado las preguntas y al mismo tiempo aplaudo que surjan tantas, porque habla del interés que tu exposición despierta. Pero bueno, pues vamos a tener que dejar aquí. Yo quisiera, antes de despedir la sesión, únicamente invitarles a todos a que sigan en contacto con nosotros. Bueno, como ya dijimos, la sesión que acaba de ofrecernos Miguel va a quedar grabada, se va a poder ver en YouTube. Él no la va a ver, pero yo creo que todos los demás sí. La vamos a ver y entiendo que quizá también en Facebook. Pero aparte de esta sesión que va a quedar grabada, estén al pendiente. Tendremos próximamente otra conversación con otro invitado o invitada. No olviden, por favor, que tenemos un taller de lectura del Seminario de Lacan. En este momento estamos leyendo el que se llama Problemas Cruciales para el Psicoanálisis, un seminario interesantísimo. Tenemos otro taller de lectura que se llama Rutas Freudianas, donde se lee a Freud. Tenemos una actividad de cine-debate. Todo eso pueden ustedes pedirnos informes y con gusto se los damos, ya sea en la página de Facebook o en Instagram o por WhatsApp, también nos pueden preguntar. El grupo de Facebook, la página de Facebook se llama así, Lacan, una lectura bilingüe. Igualmente en Instagram, Taller Lacanbi, me parece que es como dice. Bueno, la invitación pues para que nos acompañen, ya verán cómo hay cosas tan enriquecedoras, tan interesantes, tan debatibles, tan disfrutables pues. Bueno, Claro. después de ese aviso, quisiera únicamente pues agradecer como siempre a Liliana Ruiz, a Eranden Ochoa, que se hacen cargo de mucho de la organización de estas actividades y del funcionamiento mismo de la sesión. Y bueno, pues sobre todo mi agradecimiento a Miguel Gasteazoro. Estoy seguro de que todos disfrutamos mucho lo que nos planteó. Muchas gracias, Miguel. Qué bueno que finalmente logramos coincidir en épocas, en fechas, quiero decir, en momentos, para que esto haya sido realizable. Te agradecemos mucho de todo corazón. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, me divertí muchísimo y sobre todo quiero agradecerles a todos los que participaron en ella y me hicieron preguntas y los que estuvieron presentes. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, ojalá algo de lo que pueda haber dicho haya despertado algún interés en algunos de ustedes. Muchas gracias, Jorge. Seguro, mucho interés y en mucho. Gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Que les vaya muy bien, gracias. Sí, chao.